hecho un ejemplo, ¿no? En este caso de determinar el decil número 6 para datos sin agrupar. ¿Saben? ¿No? El primer paso es ordenar la información en forma ascendente, determinar mi número de muestras y aplicar la pequeña fórmula para definir si es que trabajamos con la primera o la segunda fórmula. En este caso nos dio un valor no entero, por ende aplicamos la segunda fórmula, ¿no? Aquí simplemente este dato de aquí a nosotros nos indica la posición en el cual se encuentra el decil que me está, en este caso no me pide el ejercicio. Entonces me indica que el decil se encuentra entre el 7, el valor 7 y el 8, ¿no? Entonces habíamos indicado que simplemente reemplazamos los valores y a diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En este ejercicio del primer cuartil y el tercer cuartil, aquí nosotros multiplicamos por 0,80, ¿no? Aquí era 0,80, es decir, quitábamos el 7 y quedamos 0,80. En este caso ya no, simplemente en esta fórmula, ¿no? Ya está la incógnita i sobre 10, ¿no? Porque la información la dimos entre 10. Entonces aquí el i llega a ser el decil o el valor de decil que me está pidiendo. Entonces reemplazo los valores, ¿no? De las variables x7 y x8, 65 y 70, donde corresponde, y el 6, ¿no? Toda esta diferencia la multiplicamos por 6 dividido entre 10. ¿Sí? Entonces, el resultado me daba 68, ¿no? El cual es coherente, ¿no? Ojo, ¿no? Aquí tienen que tomar en cuenta que 10, 68 se encuentra obviamente en el 65 y 70. Y esta interpretación me indica, este dato me indica que el 60% de los trabajadores Hola, Soraya. igual a 68 dólares por hora, y por ende el 40% Dígale que alguien me abra la reja de atrás, porfa. ganan mayor a ese valor. Ahorita tengo clases. ¿Sí? Chao. Este yo le habíamos hecho. Ahora, para el cálculo de deciles, ¿no? Para datos agrupados, el análisis es igual que hicimos con el primer cuartil, con el tercer cuartil, ¿sí? Simplemente tenemos que determinar, ¿no? Igual, ¿no? En qué posición nos encontramos. Si yo tengo, ¿no? Mi incógnita ahí multiplicado por mi muestra partido entre 10, ¿ya? Igual a este valor, es decir, que yo el resultado de esta división la ubico en mi frecuencia absoluta menor que, ¿no? Entonces se asume, ¿no? ¿No? Que ese valor obviamente es igual a nj-1, por ende aplicamos esta fórmula, ¿no? Que el decil que me están pidiendo va a ser igual a nj-1. Bueno, y la segunda situación puede ser que la división, ¿no? de mi muestra multiplicado por la incógnita i entre 10 no se encuentre ese valor en mi frecuencia absoluta acumulada menor que, entonces se asume que este resultado va a ser mayor a nj-1, obviamente porque se va a encontrar dentro de dos valores. En esta situación aplicamos la fórmula que ya conocen, ¿no? Que y-1 más d sería mi decil que me está pidiendo calcular, ¿no? Aquí tenemos entonces las dos situaciones, ¿no? Si me encuentro en esta posición, ¿no? Vamos a asumir, ¿no? Que este valor o este resultado, si lo ubico en esta columna, se asume que es igual a nj-1. ¿No? La segunda situación que se me puede dar, que el resultado, ¿no? de i por n dividido entre 10 no lo ubique en mi frecuencia absoluta acumulada menor que, entonces se asume, ¿no? Se asume que el primer valor que supera este resultado va a ser mi nj-1, y por el que es superado va a ser igual a nj. ¿Sí? Entonces, en esta situación aplicamos la segunda fórmula. ¿Sí? Ahora, veamos un ejemplo, ya según la tabla de distribución de frecuencia de las ventas en miles de dólares de aceite fino, calcular el valor de las ventas menor o igual al 70%. Ojo que en este ejercicio no le está diciendo calcular el decil 3, el decil 4, o el séptimo decil, o el sexto decil, el tercer decil, no le está indicando, simplemente le dice calcular el valor de las ventas menor o igual al 70%.
Entonces, automáticamente en este caso, yo sé que puedo calcular el decil 7 para que yo sepa cuál es el valor, ¿no? De este porcentaje. ¿Sí? Entonces, lo que hago otra vez, ¿no? Tengo mis datos de mi frecuencia absoluta, mi marca de clase y mis intervalos de clase. A mí me interesa mis intervalos de clase, lo expongo en forma vertical y mi frecuencia absoluta, ¿no? Este dato no interviene en el cálculo de mi deciles. Entonces, simplemente pongo en vertical mis intervalos, mi frecuencia absoluta. Entonces, una vez tengo esta información, ya calculo mi frecuencia absoluta acumulada menor que. Entonces, ya obtenido mi tabla de distribución de frecuencia hasta la absoluta menor que acumulada, entonces simplemente hago mi prueba, ¿no? Y por n dividido entre 10. ¿Cuánto vale ahí? 7. ¿Por qué? Porque me pide sea menor o igual a 70%. Por ende aquí es 7. ¿Sí? Por 60, que es el valor de mi muestra, dividido entre 10 me da 42. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Me voy a mi frecuencia absoluta acumulada menor que, y busco ese valor. Como no lo ubico, no está, entonces se asume. Bueno, en este caso no asume, este cuartil me indica que, pero este decir se encuentra dentro de estos dos valores, ¿no? Del 38 y 52. Por ende, ¿no? El 38 llega a ser mi NJ menos 1 y el 52 llega a ser mi NJ. Entonces, me encuentro en esta situación o en esta situación. Me encuentro en la primera, ¿de verdad? ¿Por qué? Porque el 42 es mayor a NJ menos 1. 42 es mayor a 38. ¿Sí? No me encuentro en esta posición 2 porque no hay, si estuviera el 42 dentro de estos datos, de mi frecuencia acumulada, me encontré en esta posición. Pero como no está el 42, ¿no? Estoy en la segunda. Sí, en la primera, pero. Entonces, aplico esta fórmula, ¿no? Que mi decil en este caso 7 va a ser igual a YJ menos 1 menos D. Entonces, mi YJ ya lo vio que es 90. Vamos a reemplazar la fórmula 90. Ahora, más D, ya saben cómo calcular, ¿no? La D. Entonces aquí tengo mi amplitud de clase igual a 20 y reemplazo todos los valores de la fórmula, ¿no? Entonces, resolviendo, tengo una D de 5.71. Reemplazo en la fórmula y me da 95.71. ¿Qué significa? Que el 70% de las ventas, ¿no? de esta empresa son menores o iguales a $95.71. ¿Sí? Así que el 70% de la venta se encuentra menor o igual a este valor. Y por ende, el 30%, ¿no? va a ser mayor o igual a este valor. Y solamente el 30% de las ventas son mayores a $95.71. ¿Sí? Entonces, ojo con la interpretación cuando se les pide en el examen, porque no se hagan a su compañero. Ya, ¿no? Tienen que ubicar. ¿Qué pasa si aquí en el ejercicio se haya pedido calcular el valor de la venta menor o igual a 75%? ¿Qué aplicarían ustedes? Y les pediría 75%. Aplicaríamos el intervalo de clase de 50 a 70. ¿Qué cálculo harían? Primer decil, segundo decil, el decil 7.5. No nos olvidemos que cuando hablamos de deciles, ¿no? El decil divide la información en 10 partes iguales.
Entonces, si yo en el ejercicio les pide 75%, ya no estaríamos, ¿no? No estaríamos respetando, ¿no?, la división o lo que nos pide el decil. No nos olvidemos qué pasa si aquí sería el 75%, yo no aplicaría el cálculo del decil, ¿no? Porque el decil divide en 10 partes iguales. En otra palabra, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 70, 80, 90, 100, ¿sí? Así redondo. Si se les pediría aquí el 75%, tendrían ustedes que aplicar el tercer decil, perdón, el tercer cuartil. ¿Qué hacen los cuartiles? ¿Qué hacen los cuartiles? Dividen la información en cuántas partes. 4. Jóvenes, los cuartiles dividen la información en 4 partes iguales, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan la integración? En 25, en 50, ¿no? El primer decil es igual al 25 de la información. El segundo decil es igual al 50% de la información. El tercer decil es igual al 75% de la información, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, si aquí fuera 75, tendría que aplicar el tercer decil el tercer cuartil para encontrar el resultado correcto. ¿Sí? ¿Qué pasa si aquí les pediría calcular el valor de la venta menor o igual al 50%? Aquí asumamos que queda aquí. ¿Qué aplicaría? ¿Se acuerdan que le dije que el segundo decil es igual a la media? A la mediana, perdón. ¿Sí? Sí. Entonces aquí ustedes podrían calcular la mediana, como también podrían calcular el decil 5. Con ambas fórmulas, el resultado es el mismo, ¿no? Voy a calcular la mediana, o si ustedes quieren, lo pueden poner con el segundo decil, que es lo mismo, o también pueden calcular el decil 5. ¿Sí? Entonces, tienen que tomar en cuenta, ¿no?, que en este caso, si les pediría el ejercicio calcular el valor de las ventas menor al 50%, voy a calcular la mediana, el segundo decil, el segundo cuartil, perdón, o en este caso el decil 5. En cualquiera de los casos que lo resolvieran, les tiene que dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Está claro ahí, no? ¿Sí? Ahora, entremos al cálculo de los percentiles. Los percentiles, ¿no?, son los valores que dividen la muestra, ¿no?, ordenada en forma ascendente o descendente, ¿no? En este caso lo ordenamos en forma ascendente, en 100 partes iguales. Entonces, los percentiles, lo que buscan el cálculo de una posición determinada, pero dentro de la división de las 100 partes iguales. Entonces, mi primer percentil, sería el valor que supera a no más de un centésimo, es decir, a no más del 1% de las observaciones, y es superado por no más del 99% de estas observaciones. El segundo decil sería aquel valor que supera a no más del 2% de las observaciones, y es superado por ende a no más del 98% de ellas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?, hasta llegar al percentil 99. ¿Sí? Para el cálculo de los percentiles, igual se aplican las fórmulas más que las fórmulas, los procedimientos que ustedes conocen, aplicando las dos situaciones que se nos pueden dar para poder
determinar qué fórmula vamos a aplicar. En este caso, ahora la fórmula queda y por n más 1, pero ahora dividido entre 100, ¿no? Porque estamos buscando aquí el cálculo de los percentiles, donde la información se divide en 100 veces, entonces 100 partes, perdón, ¿no? Entonces aquí se divide entre 100. Si en esta situación lo de no es entero, aplicamos esta fórmula, y si el resultado es no entero, aplicamos la segunda. ¿Sí? Entonces, para datos sin agrupar, si calculamos el ejemplo de los salarios por hora de los trabajadores de la misma compañía que analizamos para los cuartiles y los deciles ahora para los percentiles, ¿no? Me pide que calcule determinar el percentil 40, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero ordenamos la información en forma ascendente, defino cuánto es mi muestra, aplico, en este caso me pide determinar el P40, ¿no? Es decir, mi percentil 40. Por ende, ¿no? Y va a dar igual a 40. Entonces, resolviendo, me sale 5.2. ¿Qué significa? Que no es un número entero y por ende aplico la segunda forma. Tengo que interpolar. Entonces, este resultado me diga que mi percentil 40 se encuentra entre el valor de X5 y X6. ¿Sí? Entonces, los valores de X5 es 50 y el valor de X6 es 55. Entonces, simplemente reemplazo en la fórmula. Los valores de X menor y X mayor menos X menor, todo multiplicado de esta ecuación por 40 dividido entre 100. El resultado me da 52. ¿Qué significa? Que el 40% de los trabajadores ganan menos o igual a $52 la hora. Entonces, por ende, se asume, ¿no?, que el 60% gana mayor o igual a $52 por hora. ¿Sí? Para datos agrupados, el procedimiento es similar, por no decir igual, donde igual nos voy a encontrar en dos situaciones. Uno, donde y por n dividido entre 100 me da igual a un valor que se pueda ubicar en la tabla de distribución de frecuencia acumulada menor que, y la otra situación donde no se encuentra el valor de nj-1, pero se encuentra dentro de dos valores de la tabla de distribución de absoluta menor que. ¿Sí? Entonces, igual, se ubican, son las mismas fórmulas, ¿no? En esta situación, mi percentil I que me pidan va a ser igual a YJ-1, y si me encuentro en esta segunda situación, va a ser igual a YJ-1 más D. ¿Sí? Es decir, primero en esta situación, ¿no?, donde YJ-1 no sabemos dónde lo vamos a ubicar, y el segundo se asume que se encuentra dentro, al estar dentro de estos valores, se asume que NJ-1 es el valor que supera este dato y es superado por NJ, ¿no? Donde encuentra, aplicamos la misma fórmula. Casi la misma, ¿no? Pero aquí vamos a definir si es que es percentil o es decir lo que me piden. Entonces aquí veamos un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencia de la misma empresa, Fino, y me pide que encuentre el percentil 90. Como también podría pedir calcular, ¿no?, las ventas que dejan el 90% por abajo de ese valor. En este caso, pero le pedí el percentil directamente 90. Aquí, ¿qué hago? Reemplazo los valores
y este resultado me da 54. Está aquí, no se encuentra el dato, entonces por ende se asume que este 54 es mayor a NJ menos 1 y obviamente es superado por 56, que es igual a NJ. Entonces tengo en este caso me encuentro en la primera posición, donde para ti 90 es igual a YJ menos 1 más D. YJ menos 1 es igual a 110 más 10, que es igual al resultado obtenido del valor de D, ¿no? Entonces me da igual a 120. Entonces, ¿qué significa este 120? Que el 90% de las ventas son menor o igual a este valor. Sí, y por ende el 10% de las ventas es mayor a $120. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, aquí del percentil? De los percentiles. No, Lisa, se entiende. Bueno, entonces, como no hay pregunta, entonces, las medidas de posición, si ustedes se ubican, jóvenes, son fórmulas repetitivas, ¿no? Desde el cálculo del primer cuartil, sin agrupar, para datos agrupados, ¿no? Que es lo mismo, tienen que ubicar qué fórmula aplicar en función, obviamente, de la situación que se encuentra. Primer cuartil continuo, lo propio. Entonces, no hay, desde el primer, para el cálculo de deciles o percentiles, la fórmula es idéntica. ¿Sí? Entonces, esta es la unidad 4. Vamos a... ¿Ya definí fecha de examen con ustedes, jóvenes, o todavía? Todavía. No, todavía, No, Lisa, Lisa. no. Ya. Ya. ¿Ven la presentación de la unidad 5? Ya. Vamos a entrar a la quinta unidad, que prácticamente ya es un complemento, ya, de las otras medidas, ¿no? Es un complemento porque vamos a ver que el análisis que se realiza siempre vienen acompañadas, ya, de un estadístico de dispersión. Los estadísticos o medidas de dispersión prácticamente lo que nos muestra, ¿no? Es un indicador que nos permite, ¿no?, ver el grado de variación que existe de la información que estamos analizando, ¿sí? Es decir, qué tan variable es esa información. Y obviamente si esa información es precisa, ¿no?, para poder hacer un análisis objetivo del estudio fenómeno que se está analizando. Entonces, la medida de dispersión es un valor numérico, obviamente, que nos indica cómo se mueve la variable que estamos analizando, ¿sí? Es decir,
estas medidas de dispersión siempre acompañan, como dice aquí, a una medida de tendencia central. Si ustedes van a ver cuando hagan cálculo en estadística 2, ¿no? Que siempre el análisis de un estadígrafo de medida de tendencia central, por ejemplo, como la media, que es la más utilizada, ¿ya? Siempre viene acompañada de su correspondiente desviación típica o estándar, ¿no? ¿Por qué? No? Porque si obtengo una media determinada, ¿no? Bajo un estudio de un hecho determinado, ¿no? Se tiene que analizar también, ¿no? Si esos datos que se analizaron, es decir, esa muestra, ¿no? Son fiables, ¿sí? Porque no olvidemos, ¿no? Le he dicho que la medida de tendencia central, por ejemplo, la media, ¿no? Es una medida que es bien sensible a valores extremos, a valores muy dispersos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Podemos nosotros identificar, ¿no? Si es que esos datos que estamos analizando, ¿no? Son confiables. Entonces, una de esas medidas para poder determinar la confiabilidad de una información es la desviación, son las medidas de estadígrafo, medidas o estadígrafos de dispersión. Hay varios, ¿no? Hay algunas medidas que son simples, que a simple observación podemos determinar, ¿no? Si es que la variabilidad de una información, ¿no? Sin embargo, hay otras fórmulas que sí requieren, ¿no? Unas fórmulas ya definidas para poder calcular de manera precisa, ¿no? La variabilidad de la información, ¿sí? Acá hay unos pequeños ejemplos. Ya. Dos información. Una con una muestra de 7, bueno, la otra igual con muestra de 7. Entonces, ¿qué podemos asumir de ahí? Si miramos, observamos los datos del inciso A y los datos del inciso B, ¿qué podemos definir? ¿Qué información está más dispersa? La B, ¿Por qué? porque empieza desde una cantidad más menor que la A y termina en una cantidad más alta incluso que la de la A. Ya. No necesariamente, ¿no? A veces puede pasar lo que dice su compañero, ¿no? Pero la variabilidad o la dispersión de la información son aquellos datos que me muestran que no están muy concentrados, ¿no es verdad? Si analizamos el inciso A, ¿no? Es la información de esto prácticamente está concentrado, ¿no? La variación es de 1, de dato, de variable a variable, ¿no es verdad? Aquí, la variación es de a 2, ¿no es verdad? Este es un ejemplo simple, ¿no? Pero si analizamos la información póngase, de 30 datos, ¿no? De una muestra de 200 datos, una muestra de 100 datos, ¿no? O sea, va a ser difícil hacer este análisis así simple y ver, no, esta es la información más dispersa porque los valores están más dispersos unos del otro, ¿no? Aquí la información está dispersa solamente en una unidad, ¿no? Aquí la información está dispersa en cuanto de valor a valor, en 2 unidades, ¿no es verdad? Pues asume que está más disperso, ¿no? Aquí se puede observar de manera sencilla qué información es más dispersa, ¿no? Pero, y por eso le digo, no vamos a hacer este análisis para 30, para 50, para una muestra de 300 datos, ¿no? No vamos a poder hacer este análisis simple, ¿sí? Incluso, ¿no? Podemos ver que ambos ejemplos, ya, me arrojan una media de 12, ¿no? Sí, tenemos una misma media con informaciones que son más dispersas. ¿Sí? Entonces, con esta información, yo puedo hacer cálculos
puedo directamente, si bien puedo yo utilizar esta media, ¿no? Para este análisis que estás realizando, como también puedo usar esta información. Sin embargo, si yo calculo, ¿no? Yo calculo la dispersión de esta información mediante un método estadístico, ¿sí? Vamos a ver que obviamente el inciso B me va a dar una dispersión mayor. ¿Sí? No. Seguimos. ¿Sí? Luego yo le dije un ejemplo simple para que entienda un poquito qué mide la dispersión de la información, por qué es importante que vaya acompañada con la media y por qué es importante que la información esté menos dispersa, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen que invertir en un negocio determinado, sus ahorros, quieren comprar un negocio que está funcionando, solamente es invertir y continuar con la actividad? Y ustedes quieren hacer un análisis para ver si es que les conviene, ¿no? Verbalmente le dijeron que este negocio le genera, no sé, tal vez mensual líquido 5.000 bolivianos en ganancias. ¿Ya? Entonces a ustedes se les parece atractivo, ¿no? Y va a querer invertir en ese negocio. Entonces usted, para tener información más precisa, le pide que le entregue a ver su registro de venta del último año. ¿Sí? Para ver cuánto es su ganancia líquida todos los meses. Ese negocio, se lo vamos a poner inciso A, negocio A, ya, le genera todos los meses 5.000 bolivianos en promedio. Sin embargo, cuando usted analiza la información, se dio cuenta de que hay meses que no gana 5.000 bolivianos como le indicaron. Hay meses que gana 1.000 bolivianos, hay meses que gana 7.000 bolivianos, hay meses que gana 3.000 bolivianos, hay meses que tiene pérdida, hay meses que gana 10.000 bolivianos, hay meses que gana otros 4.000 o 3.000 bolivianos, ¿no? Entonces, esa información, ¿no? No estoy arrojando de manera verbal, ¿no? Esos datos de ganancia muestran que es una empresa que tiene una rentabilidad de forma constante. Me salió un promedio de 5.000 bolivianos de ganancia mensual. Pero revisando los datos, hay meses que gana 1.500 bolivianos, hay meses que gana 1.000 bolivianos, hay meses que ganó 10.000 bolivianos, hay meses que ganó 4.000 bolivianos. Entonces, esa información, ¿no?, que me arroja esos datos, ¿no?, me está indicando que la información, o las ventas, ¿no?, no son muy estables, ¿no es verdad? Si bien haciendo el cálculo tal vez de todo lo que generó los 12 meses, dividido entre 12, me da una ganancia de promedio de 5.000 bolivianos, posiblemente sea porque ha habido 2 o 3 meses que tuvo ingresos extraordinarios, ¿no? Entonces, esa información, ¿no?, de ese nivel de venta, ¿no?, es una información muy dispersa. Ahora, a ustedes les dará confianza invertir en ese negocio del inciso A, donde ven que según su promedio de análisis, ¿no?, gana 5.000 bolivianos al mes. Pero ahí ustedes, yendo al detalle, ven que hay meses que pierden, meses que ya no gana mucho, meses que gana ni siquiera el 10% de los 5.000 bolivianos. Hay meses que sí tuvo ganancias interesantes. ¿Ustedes se arriesgarían su capital en ese negocio, pese a que el negocio le arrojó un promedio 5.000 bolivianos de ingresos en promedio mensual? Les consulto. Yo no, dicen. ¿Por qué? Porque... Le dio promedio 5.000 bolivianos de ganancia. Pero no es seguro todos los meses, dicen.
no es estable, ¿verdad? Entonces, esa información es muy dispersa. Entonces, cuando yo analizo una media, si yo la analizaría la media sin ese dato de dispersión, ¿ya? Ya, mira, me genera 5.000 bolivianos. Pareciera un buen negocio. Pero de ese ejemplo que le doy, si yo haría el cálculo de su desviación o de su varianza, ¿no? Seguramente esa varianza va a ser muy elevada. Entonces, esa información, si bien me arroja un promedio de 5.000 bolivianos de ganancia que me parece atractivo, ¿no? Pero seguramente me va a dar una variación muy elevada. Entonces, para mí esa inversión no es muy segura, ¿no? Pongamos un inciso, otra inversión B, donde le muestran, ¿no?, que no gana los 5.000 bolivianos, pero dice que gana 1.500 bolivianos. Le arroja 2.000 bolivianos al mes líquido, en promedio. A ustedes revisan los 12 meses del año, ven que hay meses que ganan 1.000 bolivianos, hay meses que ganan 3.000 bolivianos, hay meses que ganan 1.800 bolivianos, hay meses que ganan 1.300, 1.600, 1.500, 1.800, ¿no? Entonces, con esa información, ¿no?, que me dice que el nivel o cómo se mueve la variable ventas o ingresos netos, ¿no?, podemos ver que es un negocio un poquito más estable, ¿no?, más confiable. Y si yo hago el cálculo de una medida de dispersión de esa información, de esas variables de venta o ingresos netos, ¿no?, seguramente su dispersión va a ser más pequeña. Entonces, a mí es más confiable, ¿no?, mi inversión en el negocio B que en el A. Si bien en el A mi promedio muestra unos ingresos netos de 5.000 bolivianos, ¿no?, a mi promedio de 2.000 bolivianos, el ejemplo 2, ¿no?, yo podría indicar que es más factible o es más rentable invertir en el A. Pero ya haciendo un análisis más profundo, más preciso, ¿no?, si bien en el inciso B ganaré un poquito menos, ¿no?, pero la información es más confiable porque la variabilidad de esos datos no se aleja mucho del promedio. Es decir, habrá tal vez meses que gane 1.000 pesos, habrá meses que gane 2.000, habrá meses que gane un poquito más, pero no va a haber mes que yo voy a perder. Mientras en el otro negocio donde te quiere invertir, ¿no?, hay meses incluso que voy a perder, hay meses que no voy a ganar, al contrario, no voy a tal vez disponer de mis recursos para que el negocio se sostenga, ¿no? Entonces, eso me muestra, ¿ya?, ese análisis es lo que se hace con las medidas o estadígrafos de dispersión, ¿no? Ver que la información que se está analizando o es muy variable o está más concentrada con respecto a la media, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo simple de una medida de dispersión que es el recorrido de la variable, que a mí me puede dar de un pantallazo, ¿no?, a grandes rasgos, ¿no?, si es que la información es precisa, ¿no? Hace un momento su compañero dijo, no, si vemos el primer valor versus el segundo, vemos que tal inciso es más disperso, ¿no?, porque está más alejado del primer dato, ¿no? Sí, era válido porque él se dio cuenta de manera simple, ¿no?, aplicando este recorrido de la variable, simplemente vio los datos extremos e hizo un análisis, ¿no?, rápido. En este caso lo mismo, ¿no?, estaba aplicando el recorrido de la variable. ¿Qué hacemos en este análisis? Simplemente restamos el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, aquí el valor máximo el inciso A es 15 y el valor mínimo 9, entonces me da 6. El inciso B, 18 y 6, ¿no?, me da 12. Entonces aquí, con este análisis yo puedo, ¿no?, determinar que del inciso B mi información es más dispersa, ¿no?, porque es mayor, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que no es confiable, pero de alguna forma me puede dar un pantallazo de la información que yo estoy analizando.
¿Ya? Por ejemplo, veamos dos ejemplos, aplicando el mismo método. Aquí tengo dos ejemplos, el 1 y el 2. ¿Sí? Haciendo el mismo cálculo, ¿no? El valor máximo menos el valor mínimo me da un recorrido de la variable igual a 12. Y en el inciso 2, igual del 14 al 2, que somos los valores extremos, tengo recorrido la variable de 2 de 12. ¿No? Entonces aquí en todo ejemplo se puede asumir, ¿no?, que ambas, ¿no?, se encuentran con una variabilidad casi igual, ¿no? ¿Sí? Pero no siempre, ¿no?, esta información es confiable. Pero vamos a ver, ¿no?, si hacemos un análisis un poquito más preciso de esta información, ¿no?, si bien nos arroja un mismo dato, ¿no?, pero podemos observar que el inciso A está mucho más concentrado que el inciso 2, ¿no? Entonces, por eso es que este método de análisis no es muy confiable, ¿no? Porque nos pueden arrojar informaciones similares, ¿no? Sin embargo, ¿no?, haciendo un análisis un poquito más preciso, que lo vamos a hacer más adelante con otro método, no muestra la realidad, ¿no? En este caso, la información más dispersa, ¿no? En este caso, sería el inciso 2, pero bajo este método no podemos determinar, ¿no?, con precisión qué información es más, tiene mayor variabilidad, ¿sí? Otro método, igual simple para el análisis de la variabilidad de una información, es el recorrido intercuartílico, ¿no? Para el cálculo de este recorrido necesitamos sí o sí encontrar el primer cuartil y el tercer cuartil, o en su defecto el percentil 75 al 25. ¿Por qué? Porque si yo calculo, en otras palabras, en palabras simples, el Q sub 3 es prácticamente igual a mi percentil 75. ¿Sí? Y mi Q sub 1 es prácticamente igual a mi percentil 25. ¿Sí? Es idéntico, ¿no? Por eso es que o lo hacen calculando los cuartiles, el 1 y el 3, o el percentil 75-25. ¿Por qué? Porque el recorrido va a ser la diferencia de estos dos valores, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver de los ejemplos que supuestamente tenían el mismo nivel de dispersión, 2 y 12. Entonces, veamos este ejemplo con cuál me sale más disperso con el recorrido intercuartílico. Entonces le dije, no, en este caso vamos a ir calculando los cuartiles, ¿sí? Por aquí me la forma me dice, ¿no?, cálculo estos dos o estos dos, pero en este caso lo vamos a hacer con los cuartiles. Entonces, para el inciso A, y mi Q sub 1 es igual a 7 y mi Q sub 3 es igual a 9. Esto ya se van calculando. 9 y 7. ¿Sí? Para el inciso B, Q sub 1 y Q sub 3, ¿no? Q sub 1 me da 4.5 y Q sub 3 me da igual a 11.5. Ya tengo mi Q sub 3 y mi Q sub 1 de ambos incisos. Entonces, aplicando ya el recorrido intercuartílico, ¿no?, con los datos obtenidos de Q sub 3 y Q sub 1 de ambos ejemplos, me da que el recorrido intercuartílico del inciso A me da igual a 2. Y el recorrido intercuartílico del inciso B me da igual a 7. Entonces, con estos datos, ¿no?, se asume, ¿no?,
o se concluye de que el inciso A del ejemplo, ¿no? Del ejemplo de aplicando el recorrido de la variable, donde me indicaba que son iguales, ¿no? Tienen la misma dispersión, ¿no? Sin embargo, ya aplicando el recorrido intercuartílico, ¿no? Se puede concluir de que los datos más dispersos es el inciso B. Y el inciso A obviamente tiene la información menos dispersa. ¿Sí? Ahora, hay otro método de cálculo para ver la desviación o la variación de una información, que es la desviación del cuartil. En este caso, no es más que dividir la información entre dos, ¿no? En este caso, para los ejemplos que hicimos, ¿no? Para aquí, ya tenemos la información. Entonces, en este caso me igual a 1 y a 3.5, ¿no? Igual concluimos de que la información más dispersa es el inciso B. Pero vamos a ver que hay otros métodos que son mucho más precisos, ¿no? Que estos tres que hemos visto que son desviaciones de cálculo, ¿no? Para calcular la desviación de la información a la dispersión, pero de manera inicial, ¿no? Pero se tiene que apoyar con otra información mucho más precisa. Y dentro de estos métodos de cálculo de medidas de dispersión está la desviación media absoluta, ¿no? Que para el cálculo de esta desviación de media absoluta igual tenemos que tomar en cuenta si la información es tabulada, ¿sí? O trabajamos con información tabulada, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la desviación media absoluta? Que si tenemos, ¿no? Una muestra que va de tx1 hasta xn, obviamente donde el n va a ser el tamaño de la muestra, ¿no? Mi desviación media absoluta va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de la diferencia de xy menos la media, todo partido entre n. Para datos tabulados, la fórmula es idéntica, con la única diferencia de que se tiene que multiplicar cada desviación individual por, en este caso, por su frecuencia absoluta correspondiente. ¿Sí? Pero vamos con un ejemplo para que puedan entender. ¿Ya? Y me dice, las personas, los pesos respectivos de 8 niños en kilogramos son los siguientes: 15, 12, 10, 18, 14, 22, 17 y 20. Me pide calcular la desviación media absoluta. En este caso es de los pesos de los niños, pero la desviación media absoluta. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿No? Con ayuda de la tablita va a ser necesario. Aquí tengo mis datos observados, ¿sí? Aquí tengo mis datos observados, que la información va de la 10 hasta el 22. Esta es mi información. ¿Qué me pide la fórmula? Primero vamos a la fórmula. Me dice la sumatoria del valor absoluto de xy menos la media de esos valores xy. Entonces, para yo calcular la media, necesito obviamente menos la sumatoria de las observaciones y dividido entre 8, ¿no? Que son 8 datos, ¿no? Me da igual a 16.
Entonces, 16 es mi media. Entonces, me dice primero, hagámoslo paso por paso, tengo que dar mi desviación. Mi desviación va a ser igual a 10 menos 16 menos 6. 12 menos 16 menos 4. 14 menos 16 menos 2. 15 menos 16 menos 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una vez yo obtengo la diferencia, ¿no?, de la desviación de los valores de las observaciones menos su media, ¿no?, simplemente aplico valor absoluto. Y aplicando valor absoluto, todos mis negativos se hacen positivos, ¿no es verdad? Entonces aquí, si se ubican, los valores son los mismos. Obviamente los positivos van a seguir en positivo. Entonces, ya obtengo, ¿no?, lo que me pide la muestra, ¿no?, que es la sumatoria de las desviaciones individuales dividido entre 38. Perdón, en este caso dividido entre 8. ¿Sí? Entonces, aplico la fórmula de desviación media, me va a 26, dividido entre 8, le da una desviación media de 3.25. ¿Sí? Entonces, significa que el 3.25 kilogramos de la desviación media absoluta de los pesos de los niños con respecto a su media. Ahora, ¿qué significa este valor? ¿No? ¿Qué significa este valor? No nos olvidemos que estos pesos jóvenes de los niños que se están analizando es una muestra, ¿no? Supongamos que es un colegio de un kinder infantil, ¿no?, o de un colegio determinado, ¿no? Se hizo un análisis, ¿no? Bueno, aquí hay un análisis de los pesos, ¿no?, de un grupo de niños. Supongamos que sean, no sé, 300 niños, ¿sí? Entonces, para hacer este análisis de desviación media absoluta, de calcular la media de peso de estos niños, ¿no?, tenemos que hacer el cálculo y preguntar a cada uno de ellos. Pero en este caso obtuvimos una muestra de 10, ¿no?, y se analizó a esa muestra de 10. Si yo saco una segunda muestra de manera igual aleatoria, ¿no?, incluyendo los primeros 10 que yo analicé, con seguridad me van a salir datos diferentes, ¿no?, porque posiblemente ingresen otros niños en la muestra. Entonces, esa información, si se analiza nuevamente, me tiene que arrojar una desviación media absoluta similar. No igual, porque va a ser difícil, porque van a haber valores que son diferentes, pero similar. Entonces, este 3.5 significa que si yo elijo un niño al azar de toda esa población de 300, el peso de ese niño se va a encontrar aproximadamente en 16 kilogramos, con una desviación de 3.25. ¿Qué significa, no? A decir una desviación de 3.25, que el peso de ese alumno o ese niño que yo elija se va a aproximar a 16, pero puede estar por arriba o por debajo de 16 en 3.25 kilogramos. Repito, ¿no? Si yo elijo de forma al azar un niño, dos niños, un niño, pongamos, ¿no?, de esos 300 alumnos, ¿no?, si yo veo el peso de ese alumno, su peso se va a aproximar a 16. Puede ser que tenga 16, puede ser que tenga 15, puede ser que tenga 17, ¿no? Pero, o como también puede ser que sea 16, ¿no? Pero ese 3.25 significa que el peso de este niño se va a encontrar dentro de 16, pero con una desviación de 3.25. Lo que significa que ese peso puede ser menor a 16 en 3.25 menor, o puede ser mayor en 3.25 que este peso. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más para que puedan entender lo que estoy indicando. Bueno, aquí en este caso, igual,
para hacer el cálculo. A ver, este ejemplo dice de acuerdo a la revista Informe del Consumidor, en su número de enero de 2018, se tiene la distribución de las utilidades anuales de 100 compañías expresada en millones de dólares. Ya. Entonces aquí tengo la información ya de los ingresos, en este caso de las utilidades de 100 compañías, donde aquí tengo mis intervalos, ¿no? Expresado en millones, ¿no? Y aquí tengo la frecuencia, en este caso de la frecuencia, ¿sí? Es decir, ¿qué me muestra la frecuencia? Es decir, de esas 100 empresas, 8 empresas tienen dentro de este rango de utilidades. 15 empresas tienen dentro de este rango de utilidades. ¿Sí? Es decir, aquí 20 empresas están dentro de este rango de utilidades. 5 empresas se encuentran dentro de este rango de utilidades. ¿Sí? Entonces, mi fórmula que me pide para calcular mi desviación media. Primero, me dice que la frecuencia correspondiente multiplicada por la Y sub I, en este caso, mi valor observado menos la media. Y yo, para calcular la media, necesito sí o sí mi marca de clases. ¿Sí? Entonces, mi marca de clases, mi fórmula me dice que tengo que multiplicar para encontrar mi media. Cuando tengo trabajo con datos tabulados, tengo que aplicar esta fórmula, ¿no? Y sub I por N sub I. Entonces, mi Y sub I son mis marcas de clase y mi N sub I son obviamente mis frecuencias absolutas que hacen las 100 empresas en el cual se analizó las utilidades. ¿Sí? Entonces, primero calculo mi media porque la voy a necesitar sí o sí en mi fórmula, ¿verdad? Entonces, para encontrar mi media, estoy con datos tabulados, mi media es igual a la sumatoria de Y sub I por N sub I. Y sub I por N sub I. Entonces multiplico 29 por 8, me da este resultado, 31 por 15, me da este segundo resultado, y así sucesivamente hasta encontrar la sumatoria de N sub I por N sub I. ¿Sí? Entonces, ya tengo esta información que necesito para calcular mi media. Entonces, reemplazo este dato, ¿no? Y lo multiplico por 100. Me da 35.72. Entonces, para calcular mi desviación media, en este caso, sacar la diferencia. Aquí está, ya directo, ¿no? No está primero aquí. Es decir, 29 menos 35.72 le da 6.72 negativo. 31 menos 35.72 le sigue dando negativo. Por ejemplo, 35 menos 35.72, no. Ya la diferencia es menor, ¿no? Entonces, con cada uno de los valores observados tengo que hacer la diferencia en mi medio, ¿no? Entonces, aquí ya tengo la diferencia de los valores de la marca de clase menos su media correspondiente. Entonces, aquí voy a tener ya mis desviaciones individuales. Aquí tengo mis desviaciones individuales según el nivel de utilidades, ¿sí? Entonces, aquí me tengo fórmula valor absoluto. Entonces, todos estos que están en negativo pasan a estar positivos porque estoy aplicando el valor absoluto. Entonces ya lo tengo todo en positivo, ¿sí?
Ahora, ¿qué me dice mi fórmula? Yo tengo que multiplicar la diferencia de estos valores por su frecuencia correspondiente, es decir, 6.72 por 20 por 8, 270, claro, en este caso 272 por 15, 0.72 por 12, perdón, 1.28 por 15, 3.28 por 20, 5.28 por 10 y por último 5.28 por 5. La sumatoria Ya pues. Elizame. de n sub i por la diferencia de y sub i menos la media es el resultado. Me da 348. Sí. Entonces ya simplemente reemplazando en el dato, ¿no? En la fórmula me da 3.48. ¿Qué significa que 3.48 millones de dólares es la desviación media absoluta de las utilidades de la compañía con respecto a su media? Es decir, que la media de utilidades de todas esas compañías es de 5.72, con una variación de 3.48. Es decir, que de forma aleatoria elijo una compañía para observar la información. Entonces, el dato con las utilidades de esta compañía se va a acercar a 35.72 con una desviación de 3.48. Es decir, puede ser que esa compañía tenga utilidades que se encuentren menos 35 o más a 35, pero en solamente 3.48. ¿Sí? Entonces, el cálculo de los estadísticos de dispersión, esta es una más precisa. Sin embargo, no, con esto terminamos la clase. Sin embargo, vamos a ver, ¿no?, en la próxima clase cuál es la medida de dispersión más utilizada, más precisa, ¿no?, para acompañar a la media en el análisis de cualquier fenómeno o hecho que se esté analizando. Y esta medida es la varianza, ¿no? La varianza, ¿no?, más puntualmente la desviación típica, ¿sí? Ahí vamos a ver, ¿no?, que el cálculo de este estadístico, ¿no?, igual para datos tabulados y cuando nos encontramos con datos o con información que se tiene que tabular. Bueno, jóvenes, antes que terminemos, por favor, definamos fecha de examen. Licenciado, disculpe, solo he enviado 2 unidades, ¿no? Sí, lo voy a enviar terminada esta clase. Esta, la 3 y la 4 y esta más se la voy a enviar. Dicen, ¿y va a ser de todo lo avanzado? Sí. Prácticamente todo. Prácticamente todo. También, Liz. Déjeme que lo vea. Lo voy a ver las unidades y voy a definir hasta dónde. Pero Dicen práctico no ha mandado, ¿no? no envió. Se lo voy a enviar igual para que practiquen. A ver, vamos a definir una fecha tentativa ya. Tentativa digo porque se puede mover. Bueno, prácticamente ya se fue noviembre. Seguramente vamos a pasar a clase hasta el... A ver qué fecha estamos. Vamos a ir a diciembre. Diciembre. Ya, yo creo que vamos a pasar clase hasta el 16.